Priscila Anor y Carlos Pereira están en este momento presentes. Todavía no. Bien, Carlos está, Priscila creo que todavía no. Bueno, les voy a mandar a ustedes que van a rendir en otro horario, les voy a estar mandando el horario también durante el fin de semana porque todavía no nos asignaron las aulas y en el caso de estos dos alumnos todavía no me especificaron el horario de la mañana, así que se los voy a estar mandando durante el fin de semana. O sea, rendimos el miércoles 24. Sí, 24, dije otra cosa, miércoles 24 del 11, 24 de noviembre a las 18 horas rinden. Ok, ¿Sí? buenísimo. Perfecto. Bien, hoy vamos a estar haciendo el repaso de todos los temas, seguramente nos quede pendiente, si nos queda un ratito vamos a charlar algo de la CEPAL, probablemente no nos quede un ratito para charlar de eso. Como alternativa, además de leerlo, les sugiero que vean por el canal del YouTube de la materia del profesor Jara, la clase asignada específicamente a la CEPAL, la pueden escuchar de ahí y además de la lectura que ustedes hagan, eso les puede servir para despejar algunas dudas. Y como les decía antes, si no llegamos a darla hoy y a alguno le queda alguna duda sobre ese tema, me pueden escribir un mail consultándome, ¿sí? Bien, por último aviso que voy a dar, me mandaron un mail preguntando cómo se aprobaba. Esta materia se puede promover. ¿Cómo vamos a calcular la nota? Ustedes ya tienen una nota que es del parcial, a esa nota la multiplican por 0,3, le suman la nota del integrador multiplicada por 0,7, es decir, hacen la nota del parcial multiplicada por 0,3, más la nota del integrador multiplicada por 0,7. Eso les va a dar una nota final, ¿sí? Si la nota final es más de 70 puntos, van a promocionar la materia, es decir, terminaron la materia. Si la nota final está entre 50 puntos y 69 puntos, ustedes van a quedar regulares. Regulares, pero con acceso a un coloquio, ¿sí? Es decir, que los alumnos que queden regulares porque no alcancen los 70 puntos, pero estén entre 50 y 69, van a ir a un coloquio que va a ser por Meet, que va a ser oral, en donde vamos a repasar los temas del examen que ustedes por ahí no les haya ido muy bien y por eso no les va a haber alcanzado la nota. Si ese coloquio lo rinden bien, promocionan la materia. Si a ese coloquio no lo rinden bien o bien directamente no se presentan, van a quedar como regulares. Por último, quienes de nota final tengan menos de 50 puntos van a quedar libres, ¿sí? Tanto los que rindan mal el coloquio no se presenten, como los alumnos libres, es decir, los que queden regulares después del coloquio, o los libres para los turnos de examen, recuerden que se tienen que anotar para rendir, ¿sí? Para todos los turnos de examen al que decidan presentarse. Bien, ¿alguna duda con eso? Para promocionar tienes que llegar al 7. Más de 70 puntos, 70 o más exactamente, en la nota final esa, ¿sí? Bien, y a los alumnos que lleguen al coloquio, es decir, que queden regulares y que no les alcance para promocionar, seguramente vamos a hacer un encuentro previo por Meet como para despejar algunas dudas, como para ver los errores que tuvieron y bueno, para avisarles el momento en que van a rendir el coloquio. Bien, ¿alguna duda con eso? ¿Podemos avanzar? Sí. Bien, avanzamos entonces. Vamos con el repaso. ¿Tienen algún otro examen ahora prontito o en esta fecha, además del nuestro? Después, el 26. ¿El 26 tienen de qué? De administración. De administración. Bien, bueno. Así que por los dos exámenes. Bueno, vamos a ir leyendo las preguntas. La idea es que ustedes las vayan contestando y que vayamos despejando todas las dudas. Este examen, como verán, este ejercicio de repaso toma todos los temas del examen, así que lo que pretende es que a partir de las dudas que surjan, vayan preguntando y nos las saquemos durante la clase de hoy. Profe. Sí. Una pregunta. ¿Usted podría compartir las actividades? La actividad, bueno, a ver, esperen que la busque porque no pensaba compartirla, pero sí, espérenme un segundito. Ah, bueno, si no le importa. No hay problema, en algún lado la tengo, simplemente denme un segundito. Repaso para el integrador, creería que es este. Sí, aquí está. Denme un segundito. Que se abra. Aquí está. Sí, aquí está. Bien, ahora la comparto. Bien, ¿ahí la ven? Sí, gracias.
Bárbaro. Ay, discúlpenme que me agarró justo todos ahora. Bueno, dice la pregunta número 1. ¿Verdadero o falso? Y justifique. Si el gobierno modifica la estructura tributaria, otorgando mayor importancia al impuesto al valor agregado, es decir, al IVA, y una menor ponderación a los impuestos a las ganancias y al patrimonio, se producirá como consecuencia una redistribución progresiva del ingreso. ¿Falso o verdadero? ¿Y por qué? ¿Qué me dicen? ¿Quién se anima? No sé si estará bien, ¿eh? Yo la hice pensando. O sea, Bien, estaba un poco en mi cabeza. bien. Yo puse que era falso porque porque la redistribución del el impuesto indirecto es mayor que el impuesto directo. Y eso afecta a la población. Bien, ¿el resto está de acuerdo? ¿Es falso o es verdadero? Sí, yo también puse que es falso. Bien, es falso. Fíjense, ¿qué está haciendo el sector público? Le da mayor importancia al impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un recurso corriente, dentro de los recursos corrientes es un recurso tributario, y dentro de los impuestos del IVA, ¿qué es? ¿Un impuesto directo o indirecto? ¿Directo? Indirecto. El impuesto al Indirecto. valor agregado es un impuesto indirecto. ¿Y qué característica tenían los impuestos indirectos? Que eran regresivos. Eran regresivos, sí, recuerden que los impuestos indirectos grababan no directamente, digamos, no grababan de manera personal la capacidad contributiva, sino que graban las transacciones económicas, las compras, las ventas, las exportaciones, las importaciones. Y al no grabar de manera personal la capacidad contributiva pueden trasladarse, ¿sí? Y esa posibilidad de trasladar hace que recaigan en mayor medida sobre quienes tienen menor capacidad contributiva, ¿sí? Por eso decimos que los impuestos indirectos son regresivos. Bueno, ahora dice, están aumentando la importancia de un impuesto, que es un impuesto indirecto, y dice, y se le da menor ponderación al impuesto a las ganancias y el patrimonio. Los impuestos a las ganancias y al patrimonio, ¿qué característica tienen? ¿Son impuestos directos o indirectos? Directos. Son impuestos directos, ¿sí? Que graban directamente la capacidad contributiva de la persona. Los impuestos directos, bueno, justamente graban las ganancias, el patrimonio, y no pueden trasladarse. Por eso decimos que tienen un carácter progresivo. Ahora, si aumenta el gobierno nacional o le da mayor importancia a un impuesto indirecto y le da menor importancia a un impuesto directo o a dos impuestos directos, ¿qué va a pasar con la redistribución del ingreso? Exactamente, ¿sí? Va a ser una distribución del ingreso más regresiva. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Volvemos a explicar? Sí, sí, se entiende. Bien, Sí, se entiende. bien. Si alguno no entiende, obviamente paramos porque podemos explicarlo todas las veces que sea necesario. Punto número 2. Si el Estado incrementa el gasto social a través de pensiones, subsidios y servicios de salud y educación, ¿cuál de las funciones está ejerciendo? ¿Con qué impuestos debería financiar este gasto social teniendo en cuenta el objetivo? Justifique. ¿Quién se anima? ¿Qué función está ejerciendo? César no la dice. La función de Función distribución. redistributiva. Bien, la función redistributiva. Recuerden que habíamos hablado de 5 funciones, digamos, que cumple el sector público moderno, que eran la del establecimiento del marco legal, ¿sí? La función de asignación de recursos, la función de estabilización, la función redistributiva, que es la que en este caso estamos hablando, y la función de la promoción del crecimiento y desarrollo, ¿sí? En este caso, la función redistributiva tiene varias formas de, digamos, de aplicarse a través de pensiones, subsidios, servicios de salud y educación, ¿sí? Por eso estamos hablando de la función redistributiva. Y pregúntalo, segundo, ¿con qué impuestos debería financiar este gasto social teniendo en cuenta ese objetivo? Es decir, teniendo en cuenta que se plantea una función redistributiva, ¿qué tipo de impuestos deberían financiarla? Progresivos. ¿Y cuáles son los progresivos? ¿Luana o quien quiera contestar? Los directos. Los directos, ¿sí? Entonces va a financiarla a partir de impuestos progresivos y nosotros ya sabemos que esos impuestos progresivos son impuestos directos. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? Por ahí un ejemplo podría ser ahora el impuesto a las grandes fortunas que se utilizó para paliar los efectos de la pandemia. Exactamente, además del impuesto a las ganancias, que es el que siempre damos ejemplo, el impuesto a los bienes personales, este impuesto que vos comentás, Analía, de las grandes fortunas, es un claro ejemplo de un impuesto directo, ¿sí? Que se utiliza como, digamos, con un objetivo redistributivo, ¿sí? Sí. Bien, ¿avanzamos o hay alguna duda?
Eso está en los apuntes de cátedra en la parte del sector público. En la parte del sector público, primero vas a ver toda una revisión de la parte histórica de cuál fue el sector público en las distintas corrientes y escuelas de pensamiento económico que hablamos, y después el siguiente punto tiene que ver con las funciones que se le reconoce al sector público moderno. No tengo justo acá el apunte, ¿sí? Pero bueno. Bien. Son las 5 funciones que habíamos hablado, Fiamma, que son la de asignación de recursos, la del establecimiento del marco legal para las transacciones. ¿Me encontraste? Bien. Perfecto. Bien. Seguimos. Las dimos en clase presencial. La dimos en la clase presencial, exacto. La dimos en la clase presencial. Ya me había olvidado de que esa justo había sido la clase. Bien, punto número 3. Mencione las fallas de mercado y señale ¿qué fallas de mercado se relacionan con la contaminación del agua de un río por desechos expulsados por una industria y con el monopolio y provisión de energía eléctrica? ¿Se acuerdan cuáles eran las fallas de mercado? Sí, las externalidades, bienes públicos, falla de la información y ausencia de competencia. Bien, cuando hablábamos de externalidades, hablábamos del caso de bienes o servicios en donde los costos o beneficios sociales superaban a los costos o beneficios privados y consecuentemente la solución de mercado, o si el mercado actuaba sin que el Estado intervenga, resultaba en una cantidad o en una provisión que era diferente a la óptima, ¿sí? Por eso decíamos, bueno, el Estado tiene que intervenir en estos mercados en donde hay, digamos, externalidades, ya sean positivas o negativas, regulando esos mercados o proveyendo esos bienes, ¿sí? Esas eran las externalidades. Después hablamos de fallas de información, ¿sí? Cuando entre las dos partes de una transacción había una de las partes que contaba con más o mejor información y que podía utilizar en su favor. Habíamos puesto el ejemplo de los seguros, habíamos puesto el ejemplo del médico que nos recetaba un medicamento, bueno, pusimos varios ejemplos. Entonces también el Estado tenía que regular cuando había fallas de información. Otro de los ejemplos que habíamos puesto dentro de lo que eran fallas de mercado eran los bienes públicos. ¿Se acuerdan las características de los bienes públicos? Cumplían con 2 principios. ¿Se acuerdan cuáles eran? La rivalidad y exclusión. Bien, la no rivalidad y la no exclusión, ¿sí? La rivalidad y la exclusión es para los bienes privados. En el caso de los bienes públicos, al menos una de esas 2 principios no se cumple. Es decir, o son no rivales o no se puede excluir de su consumo. Dimos el ejemplo de la justicia, vimos el ejemplo de la defensa, de la educación pública, ¿sí? Bueno, varios ejemplos que dimos y consecuentemente, cuando hay presencia de bienes públicos, también el sector público va a tener que intervenir regulando o directamente proveyendo muchas veces esos bienes. Y por último, la última falla que habíamos mencionado eran los mercados no competitivos, que hablábamos de monopolios, hablábamos de oligopolios, en donde también los resultados de mercado, si el Estado no intervenía, podían no ser, digamos, los óptimos para la sociedad. Bien, pregunta. Sí. ¿Pero no eran más de 3 fallas de mercado? Sí, nos mencionamos 4, si no me equivoco: externalidades, fallas de información, bienes públicos y mercados no competitivos. ¿Sí, Martina? Buenísimo, no, porque yo en el apunte encontré 4 y no sabía cuál era la que capaz... Capaz que alguno no mencioné, así que ustedes me hacen acordar, ¿sí? Esto está dentro de lo que es la función de asignación de recursos, ¿sí? Y pregunta, el caso A, contaminación del agua, ¿qué tipo de falla de mercado es? Externalidad negativa. Externalidades. Una externalidad, y en el caso de esta, una externalidad negativa, ¿sí? Y el caso B dice monopolio en la provisión de energía eléctrica. Ausencia de competencia. Ausencia de competencia, Insuficiencia ¿sí? competencia. Exacto, en vez de ser un mercado competitivo, es decir, en vez de ser un mercado de competencia perfecta, como lo que nosotros vimos cuando estudiamos las estructuras de mercado, en este caso hablamos de un monopolio, ¿sí? En donde hay una sola empresa que es la proveedora en este caso de servicio. Bien, ¿avanzamos o paramos? Sí. Avanzamos nomás. Teniendo en cuenta la función estabilizadora del sector público, relacione los conceptos de la primera columna con los de la segunda. A, disminución de los impuestos. B, modificación del valor del tipo de cambio. C, disminución de la tasa de interés. Y en la otra columna tenemos política cambiaria, política monetaria y política fiscal, ¿sí? Todas estas políticas son instrumentos de
una de las funciones del sector público, que era la función de estabilización, ¿sí? ¿Qué pretendía la función de estabilización? Atenuar el impacto de los ciclos económicos, ¿sí? Cuando veíamos que la economía aumentaba el producto, bajaba, aumentaba, bajaba, bueno, lo que pretende la función de estabilización por parte del sector público es atenuar el impacto de ese ciclo económico, fundamentalmente para evitar procesos inflacionarios y para evitar caída digamos, del producto que genere, por ejemplo, mayores tasas de desempleo, ¿sí? Ese era el objetivo de la función estabilizadora por parte del sector público. E implementaba varios tipos o distintos tipos de política para poder concretar esa función estabilizadora. Una era la política cambiaria. La política cambiaria, ¿cuál sería la medida de las tres que tenemos en la primera columna? Modificación del valor del tipo de cambio. Y la política cambiaria tiene que ver con definir qué sistema de tipo de cambio vamos a tener, si un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio flexible o un control de cambios, y en todo caso después establecer, bueno, cuál va a ser el valor del tipo de cambio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿lo tenemos que relacionar así o lo tenemos que explicar? No, yo acá digo, depende de lo que diga el ejercicio. Yo acá les voy explicando porque la idea es ir sacándonos dudas, ¿sí? Digamos, acá simplemente Pero decir si nos iba a tocar un ejercicio así en el parcial, está bien si ponemos unirlo solamente nomás. listo. Si dice explique, desarrolle, fundamente, ustedes explican, desarrollan y fundamentan. Si dice teniendo en cuenta relaciones, los relacionan nomás, ¿sí? Ok. Bien, la idea es un poco a partir de estos ejercicios ir explicando un poco y haciendo memoria de lo que estuvimos trabajando en esta segunda parte del cuatrimestre. Política monetaria. ¿Cuál va a ser la política monetaria, la herramienta de la política monetaria? Disminución de la tasa de interés. Recuerden que la política monetaria, ¿quién era el encargado de llevar a cabo la política monetaria? Pero, ¿qué parte específicamente? Cuando vimos el sector monetario y financiero, ¿quién se encargaba de ejecutar la política monetaria? ¿Qué banco? El Banco El Central. Banco Central de la República Argentina. Y dentro de los instrumentos que tiene para ejecutar la política monetaria, vamos a tener modificaciones en la tasa de interés y modificaciones en la cantidad de dinero en circulación, ¿sí? Después nosotros vimos cómo hacía todo eso el Banco Central de la República Argentina cuando nos metimos en el sector monetario y financiero. Por último, la política fiscal tenía dos instrumentos. Uno es la disminución de los impuestos o aumentos, según lo que quiera hacer, ¿sí? Y otro tiene que ver con el aumento o disminución del gasto público. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esa función? No. Bien, ¿podemos avanzar? Sí. Bien, los calladitos supongo que están todos de acuerdo en que avancemos, así que yo avanzo, pero recuerden que pueden preguntar lo que necesitan. Punto número 5. Según la clasificación económica del gasto, constituyen gastos de capital. A, la inversión que realiza el sector público en una nueva autopista. B, los salarios de los trabajadores del Estado. C, las rentas por arrendamiento de tierra. Yo puse la A. Bien, la inversión que realiza el sector público en una nueva autopista. Así es correcta. La A sería la respuesta correcta, ¿sí? Recuerden que dentro de los gastos teníamos gastos corrientes y gastos no corrientes o gastos de capital. Los gastos de capital, que son los que en este caso se está preguntando, en general están vinculados a inversiones que realiza el sector público y que, como yo les decía, demoran más de un periodo presupuestario. Es decir, en general no se ejecutan en un solo año, sino que vamos a tener varios años con la ejecución de ese gasto para realizar esa inversión. ¿Sí? Por ejemplo, en una nueva autopista, en un nuevo hospital, en una nueva escuela, en una nueva universidad. ¿Sí? Los otros dos, los salarios que se les paga a los trabajadores y las rentas que tiene que pagar el sector público por arrendamiento de tierras, van a entrar dentro de los gastos corrientes, que recuerden, son los que hacen al normal funcionamiento del Estado. Es decir, para que el Estado pueda cumplir con las funciones habituales que cumple. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, avanzamos entonces. Punto número 6. ¿Cuál de las funciones del Estado busca conducir a la economía a un punto más cercano de la frontera de posibilidades de producción? La asignación de recursos, el establecimiento del marco legal, la redistribución del ingreso o la promoción del crecimiento y desarrollo. Distribución la A.
Exactamente, asignación de recursos. Recuerden que la función de asignación de recursos, que es la que estuvimos hablando hace un ratito, lo que busca es alcanzar un punto de la frontera de posibilidades de producción, es decir, alcanzar la eficiencia. Y para ello, lo que hacía era regular el sector público allí a donde había fallas de mercado, ¿sí? Y bueno, de las fallas de mercado ya hablamos, pero en definitiva es la función de asignación de recursos la que lo que busca es alcanzar un punto sobre la frontera, ¿sí? Recuerden el modelo de frontera de posibilidades de producción, donde teníamos dos bienes en los dos ejes, era un modelo de representación gráfica, y cada punto de esa frontera nos representaba un punto de eficiencia, ¿sí? Un punto o una posibilidad de producción o de elección que tiene la economía para producir un bien, otro bien o una combinación de esos bienes, ¿sí? ¿Qué representaba un punto por debajo de la frontera de posibilidades de producción? Insuficiencia. Insuficiencia productiva. Bien, ineficiencia, vamos a hablar en general de un punto en donde hay ineficiencia productiva, y un punto por arriba de la frontera. Un punto imposible. Suficiencia, que se usan todos los recursos. Por arriba de la frontera. Un punto imposible. Exactamente, Claro. un punto inalcanzable, salvo que haya un proceso de crecimiento económico, como vimos en la unidad 4, en donde nuestra frontera exactamente de posibilidades de producción en el largo plazo se va a poder desplazar, ¿sí? Pero en el corto plazo, un punto arriba de la frontera de posibilidades de producción es un punto inalcanzable. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, perfecto. Punto número 7. Si el sector público busca aumentar los recursos corrientes, ¿qué partida debería incrementarse en el presupuesto público? ¿Los impuestos, la emisión de títulos públicos, la venta de activos del Estado o el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional? Los impuestos. Los impuestos, sí, dentro... miren, todavía yo estaba leyendo acá abajo, así que no venía bajando. Exactamente, recuerden entonces que el sector público tenía gastos corrientes y gastos no corrientes. En este caso quiere aumentar los gastos corrientes. Dentro de los corrientes teníamos tributarios y no tributarios, los impuestos son recursos tributarios. Todos los otros, la emisión de títulos públicos, la venta de activos o el endeudamiento, tienen que ver con recursos, no sé si antes dije gastos, pero estábamos hablando de recursos, tienen que ver con recursos no corrientes, ¿sí? Los títulos públicos es un endeudamiento por parte del Estado, ¿sí? Que emite, por ejemplo, un bono, que yo lo puedo comprar, a cambio, un privado, una persona privada puede comprar ese bono, paga dinero para tener ese bono, y es como un título de deuda por parte del Estado. El Estado me debe a mí. Por ese bono que yo tengo, en algún momento el Estado va a tener que devolver ese capital y va a tener que pagar ciertos intereses, ¿sí? Bien. Bien, ¿avanzamos a la 8? Sí. Avanzamos. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Bien. El balance, bueno, ya estaríamos pasando a otro tema, ¿sí? Hablamos del sector público, si queda alguna duda, en todo caso me preguntan o avanzamos. Ahora vamos a meternos en lo que es el sector externo, ¿sí? Y pregunta, ¿el balance de pagos registra el conjunto de las transacciones económicas realizadas entre los residentes extranjeros de un país y los del resto del mundo? B, conjunto de las transacciones económicas sin contrapartida realizadas entre los residentes de un país y los del resto del mundo en un periodo determinado. C, el conjunto de las transacciones económicas realizadas entre los residentes del país que realiza el balance de pagos y los no residentes en un periodo determinado. Sí. Sí. Exactamente. La respuesta correcta es la C, ¿sí? Conjunto de transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país y los no residentes, ¿sí? En un periodo determinado. Recuerden que las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo, es decir, entre los residentes y no residentes que íbamos a contemplar, eran la compra y venta de bienes, insumos y servicios, ¿sí? Que vamos a hablar de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, la compra y venta de servicios de factores productivos, ¿sí? De trabajadores, de recursos naturales, de bienes de capital, ¿sí? Todas esas operaciones o transacciones económicas también las vamos a registrar en el balance de pagos. Vamos a registrar también los movimientos de capitales, después vamos a verlo, pero había capitales que hablábamos de capitales de riesgo y capitales de préstamo,
Y vamos a registrar también en el balance de pagos las transferencias o partidas sin contrapartida, ¿sí? Todas esas operaciones entre residentes y no residentes son las que vamos a registrar en el balance de pagos. O sea, ¿sería la B o la C? La C, el conjunto de transacciones económicas, yo lo que les acabo de decir es cuáles son las transacciones económicas que vamos a registrar. Ah, entendí. El conjunto de transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país, el que realiza el balance de pagos, y los no residentes en un periodo determinado. ¿Quiénes eran considerados residentes de un país? Los que viven en el país. No, los que tienen como sería la cuenta bancaria en el país y es donde se van a hacer donde van a entrar las transacciones, ¿no era? Ni es ni los que viven ni los que tienen la cuenta bancaria. Son aquellas personas que su centro de interés económico, es decir, su actividad económica principal, está en el país que realiza el balance de pago. En general coincide que las personas que tienen su centro de interés económico viven en el país, pero no necesariamente es así, ¿sí? Entonces, lo importante para definir al residente es que su centro de interés económico, su principal actividad económica, esté en el país que realiza el balance de pagos, ¿sí? Si su centro de interés económico está en el territorio argentino, va a ser considerado un residente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Claro, para mí también era tipo Lo que pasa es residentes que como... por ahí está, a mi modo de ver, un poquito confuso por ahí escrito en el apunte, pero lo más importante para definir la residencia es que el centro de interés económico está dentro del país que realiza el balance de pagos. Esa es la definición más importante, ¿sí? Buenísimo. Bien. Punto número 9. Señale la opción correcta con respecto a los capitales de préstamo. A. Una fracción de los ingresos que generan es remitida al resto del mundo bajo la forma de ganancias o regalías. B. Se trata de inversiones directas que dan como resultado la creación de empresas. C. Implican un cambio en los derechos de propiedad. D. Su ingreso produce endeudamiento en el país que los recibe. La D. B. La D. La D de dedo es la respuesta correcta. Vamos a recordar un poquito. Nosotros habíamos dicho que entre todas las transacciones económicas que íbamos a registrar en el balance de pagos entre residentes y no residentes, una era el movimiento de capitales. Y habíamos visto dos tipos de capitales. ¿Cuáles eran esos dos tipos de capitales? ¿De riesgo o de préstamo? Bien, había capitales de riesgo y capitales de préstamo. En este caso nos pregunta los capitales de préstamo. Los capitales de préstamo, justamente la característica que tienen es que la entrada o salida de esos capitales genera para el país que los recibe un endeudamiento, ¿sí? Constituye la deuda externa del país. Y constituye también una obligación para el país que lo recibe de devolver el capital y de pagar intereses, ¿sí? De pagar los intereses por ese préstamo. ¿Sí? No hay un cambio en los derechos de propiedad, es decir, solamente genera una deuda, ¿sí? No un derecho de propiedad sobre el que otorgó el préstamo, y además tenemos que hay un acuerdo entre el prestamista y el prestatario sobre la rentabilidad esperada, ¿sí? Se acuerda, por ejemplo, el país va a pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional y va a haber un acuerdo, bueno, ¿cuántos intereses va a tener que pagar Argentina por este préstamo? ¿Sí? Es decir, que está previamente establecido y pactado, ¿sí? Su ingreso produce endeudamiento al país que lo recibe, ¿sí? Todas las otras características son características de un capital de riesgo, ¿sí? Una fracción de los ingresos que genera es remitida al resto del mundo bajo la forma de ganancias o regalías, ¿sí? Los capitales de riesgo son inversión extranjera directa que llega al país o que sale del país hacia el resto del mundo. En realidad ahí sí hay un cambio en los derechos de propiedad, ¿sí? Se crea una empresa, por ejemplo, el ejemplo que habíamos puesto es cuando nos poníamos un bar en los Estados Unidos con nuestro amigo, si éramos copropietarios con mi amigo de los Estados Unidos, nos poníamos un bar y lo trabajábamos y a mí me iba a generar utilidades, regalías y dividendos, ¿sí? Que me iban a llegar trimestralmente, anualmente, ¿sí? Ese es un capital de riesgo. Son inversiones directas que dan resultado creación de empresas e implican un cambio en los derechos de propiedad. Es decir, que A, B y C son características propias de un capital de riesgo. Y la única que caracteriza un capital de préstamo es el punto D. Su ingreso produce endeudamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Cuando entran capitales de riesgo o préstamo en el país,
En el balance de pagos, ¿dentro de qué cuenta los vamos a registrar? La entrada de esos capitales. ¿En la cuenta corriente, en la cuenta de capital o en la cuenta financiera? Financiera. En la cuenta financiera, ¿sí? Vamos a registrarlo en la cuenta financiera. Los capitales de préstamo lo vamos a registrar en la subcuenta otras inversiones y los capitales de riesgo en inversión directa e inversión en cartera, ¿sí? Eso es cuando entran los capitales, entran dentro de lo que es la cuenta financiera. Ahora yo les pregunto, ingresa un préstamo que nos hace el Fondo Monetario Internacional, Argentina le va a registrar ese préstamo en la cuenta financiera. Cuando Argentina tenga que pagar intereses, ¿sí? Le tenga que pagar los intereses al Fondo Monetario Internacional, ¿dónde vamos a registrar esa salida? ¿En la cuenta corriente, en la cuenta de capital o en la cuenta financiera? ¿En la cuenta financiera? ¿Alguien más que esté de acuerdo o no? Bien, lo vamos a registrar en la cuenta corriente y dentro de la cuenta corriente en la subcuenta ingreso primario. Recuerden que dentro de la cuenta corriente teníamos exportaciones e importaciones de bienes como una de las subcuentas. Después teníamos otra subcuenta que era ingreso primario. En el ingreso primario registrábamos todos los pagos o cobros por servicio de factores productivos, ¿sí? Si ingresa un capital de préstamo y yo después voy a tener que pagar los intereses, ese es un pago por un factor productivo, por el servicio de un factor productivo, en este caso, por los capitales que vinieron que nos prestaron, ¿sí? Que nos otorgaron préstamos. Así que los intereses que yo voy a tener que pagar por ese capital, los voy a registrar en la subcuenta ingreso primario, ¿sí? En ese caso como una salida, pues yo voy a estar pagando intereses. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Lo mismo para el caso de una inversión extranjera directa que llegue, ¿sí? Si hablamos de un capital de riesgo, por ejemplo, capitales franceses que vienen e invierten en el país y ponen una cadena de supermercados, ¿sí? Ese ingreso de capitales, como un capital de riesgo, lo voy a registrar en la cuenta financiera. Ahora, cuando esa cadena de supermercados le remita utilidades y dividendos al país de origen, a Francia en este caso, esas utilidades y dividendos también son una retribución, ¿sí? Por el factor productivo. Y nuevamente, esas utilidades y dividendos los vamos a registrar en la cuenta corriente y dentro de la cuenta corriente lo vamos a registrar en la subcuenta ingreso primario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, además de Luana, ¿el resto me siguió? Sí, profe. Sí. Bien. Si no me siguen, no hay problema, volvemos a revisar el Power y lo vamos revisando porque la idea es sacarnos la duda, ¿sí? Recuerden, el balance de pagos teníamos cuenta corriente, en donde registrábamos las exportaciones y las importaciones, donde registrábamos el ingreso primario, esto que les acabo de decir, los pagos y cobros por servicios de factores productivos, es decir, ese INFE que habíamos visto antes, ¿sí? Ingreso neto de factores del exterior. Y por último teníamos la subcuenta ingreso secundario, en donde registrábamos las transferencias, ¿sí? Todo eso lo registrábamos en la cuenta corriente. Después teníamos la cuenta de capital, en donde registrábamos las entradas y salidas de activos no financieros. Y por último teníamos la cuenta financiera, en donde registrábamos las entradas y salidas de capitales de préstamo y de riesgo. ¿Vamos? Profe, ¿cómo es la financiera entrada y salida? De capitales de préstamo y de riesgo, ¿sí? Todo esto lo tienen en el Power y lo tienen en los apuntes, ¿sí? La primera que se registra la importaciones, ¿y esa cuál era? La cuenta corriente. Todo eso lo tienen en el Power de sector externo, ¿sí? Cuando tienen... Así es. Así es. Ah, buenísimo. Así es. Buenísimo, gracias. Así me gusta tener una secretaria tan eficiente que la profe tiene los apuntes por todos lados ya a esta altura del año. Bueno, muchas gracias. Bien, si hay duda, de todas maneras podemos volver a revisar el Power. ¿Avanzamos? ¿Seguimos con la 9? Sí, sí.
La 9 estábamos, ¿no? No, ya la habíamos visto. La 10 entonces. A la 10. Dice, el saldo de la balanza comercial se obtiene A, restando exportaciones de bienes menos importaciones de bienes. B, restando exportaciones de bienes y servicios menos importaciones de bienes. C, restando exportaciones de bienes y servicios menos importaciones de bienes y servicios. D, sumando exportaciones de bienes más importaciones de bienes. La La C. La A, restando exportaciones de bienes menos importaciones de bienes. Bueno, recuerden justamente que cuando hablábamos de balanza comercial no se tenían en cuenta todas las exportaciones ni las importaciones, sino solamente las exportaciones y las importaciones de bienes, ¿sí? Ese es el saldo de la balanza comercial. ¿Podemos avanzar? Sí, profe. sí. Bien. Punto número 11. ¿Cuáles de las siguientes transacciones internacionales forman parte de la cuenta corriente? Bueno, ya un poco se los anticipé. A, activos de reserva. B, ingreso primario. C, inversión de cartera. D, inversión directa. La B. ¿Estamos todos de acuerdo? La 1, la 11 sí, la B. La C. ¿Cuál, Martina? Yo anoté la C, pero creo que está mal, tipo, le puse como un signito de pregunta. Bien, no, es la B, ingreso primario. Vamos a irnos al balance de pagos porque veo que ahí hay como algunas lagunas. Así vamos a revisarlo un poquito. Denme un segundito, así se los comparto. Así es. Uy, no lo tengo acá, espérenme un segundito. Lo estaba buscando mal. Así lo ven, porque por ahí si se los digo no alcanza, a veces hay que verlo. Oh, no lo tengo acá. Acá está. Bien, déjenme un segundito que les deje de compartir lo que estamos compartiendo. Y les voy a compartir el balance de pagos, así hacemos un breve repaso porque veo que eso está un poco olvidado. Ya lo dimos hace mucho. Bien, ¿ya lo están viendo ustedes? Sí. Sí. Bien, fíjense nuestro balance de pagos, ¿sí? Tenemos 4 cuentas, la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. Dentro de la cuenta corriente vamos a registrar exportaciones e importaciones de bienes, exportaciones e importaciones de servicios. Vamos a registrar el ingreso primario, que justamente es el punto B que les preguntaba, ¿sí? En donde vamos a registrar los ingresos netos de factores del exterior, es decir, los cobros que obtienen los factores productivos residentes por sus servicios prestados en el resto del mundo, y vamos a registrar los pagos que Argentina hace a los factores productivos no residentes por sus servicios prestados en el país, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a registrar los intereses que le pagamos al Fondo Monetario Internacional por la deuda, vamos a registrar las utilidades y dividendos que se llevan los capitales franceses por haber invertido en el país en una cadena de supermercados, vamos a registrar el pago al ingeniero francés que venía a construir nuestro puente, ¿sí? Todos esos son pagos que realiza la Argentina a factores productivos no residentes. Pero también vamos a registrar en el ingreso primario, por ejemplo, cuando un docente universitario de la Argentina se va a dar una conferencia a los Estados Unidos y le pagan. Bueno, eso lo vamos a registrar acá como un ingreso, ¿sí? También vamos a registrar, por ejemplo, las utilidades y dividendos que vamos a obtener por nuestra inversión en el bar en los Estados Unidos, ¿sí? Todas esas cosas las vamos a registrar en ingreso primario. Y en ingreso secundario vamos a registrar las transferencias, ¿sí? Las jubilaciones internacionales, las becas, los subsidios, y todas aquellas que eran partidas sin contrapartidas. Siempre hablando de operaciones entre residentes y no residentes,
¿sí? Después teníamos la cuenta de capital, en donde registrábamos las entradas y salidas de activos no financieros, y por último la cuenta financiera, ¿sí? En estas cuentas vamos a registrar entradas y salidas de capitales de riesgo y de capitales de préstamo, y teníamos una cuentita, que todavía no la mencionamos, pero que es súper importante, que son los activos de reserva. ¿Se acuerdan qué eran los activos de reserva? No. ¿Alguien se acuerda? Los activos de reserva no eran los que reservaba el Banco Central. Exactamente, es la disponibilidad de divisas de manera neta, es decir, las entradas de divisas menos las salidas de divisas van a quedar registrados dentro de lo que son activos de reserva, ¿sí? Y esta cuenta coincide con una de las cuentas de activos del Banco Central, ¿sí? Los activos de reservas, ¿sí? O reservas internacionales. Era una cuenta muy importante porque es una herramienta muy importante para realizar política monetaria, ¿sí? Con lo cual es una cuenta súper importante y a tener en cuenta y a registrar. Bien, ¿alguna duda con el balance de pagos? ¿Podemos avanzar? Sí, sí. Bien, entonces la número 11, la respuesta correcta era ingreso primario, ¿sí? Las otras cuentas, activo de reserva, inversión en cartera y inversión directa, están dentro de la cuenta financiera, ¿sí? Sí, sí. Bien. Número 12, dice, la necesidad de financiamiento externo neto es igual a la cuenta de capital menos la cuenta financiera, B, la cuenta corriente más la cuenta de capital más errores y omisiones, C, la cuenta corriente más la cuenta de capital, D, la cuenta corriente más la cuenta financiera. ¿Cuál es la correcta? La B. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la correcta? Profe, ¿cuál era la 11? ¿Estamos? La 12. ¿La 12? Sí. Sí, La porque 12. quedó la Financiamiento estructura de balance de externo pago. Yo puse la B. Bien, ¿el resto todos pusieron la B? En la 12, no. Sí, En la 12, ¿qué pusieron? yo La puse la C. La C es la correcta. Sí. La cuenta corriente más la cuenta de capital. No me fui acá porque quería que lo vean, ¿sí? Saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta de capital nos va a dar la necesidad de financiamiento externo neto, ¿sí? Es decir, que la respuesta correcta es la C, ¿sí? Cuenta corriente más cuenta de capital. Si el saldo de la cuenta corriente más la cuenta de capital nos da positivo, hablamos de un préstamo neto, mientras que si el saldo de la cuenta corriente más la cuenta de capital nos da negativo, hablamos de un endeudamiento neto, ¿sí? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Alguna duda con el sector externo? Voy a volver a compartir lo que estábamos, Por ahora. las preguntas. ¿Podemos avanzar? Ahí que había habido algunos que no habían respondido lo mismo, ahora sí. Ahora, Profe, lo que acabas de presentar es el power de cuenta corriente que tenés vos, que nos mandaste vos. el que les mandé yo, sí, exactamente, el del sector externo. Buenísimo. Bien. Bien. Seguimos entonces. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? ¿Hay alguna duda? La idea por ahí de refrescar un poco los power es que les sirvan los power de herramienta para que cuando van a los apuntes puedan ver de qué se trata, ¿sí? De qué estábamos hablando. Bien, avanzamos entonces. En el sistema de tipo de cambio flexible, A, las autoridades monetarias deben estar dispuestas a comprar y vender divisas libremente a un precio predeterminado. B, la oferta y la demanda de divisas determinan el valor del tipo de cambio. C, el valor del tipo de cambio es constante porque la autoridad monetaria pone restricciones a las transacciones de divisas para que la oferta y la demanda se igualen a ese valor. D, el valor del tipo de cambio no se modifica porque no está autorizado por el Banco Central. ¿Cuál es la respuesta correcta? B. La B. La B de, bueno, la oferta y la demanda de divisas determinan el valor del tipo de cambio, ¿sí? Recuerden que teníamos 3 sistemas de tipo de cambio, el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible y el control de cambios. En el tipo de cambio flexible son la oferta y la demanda
la que determinan el valor del tipo de cambio. Y decimos que se llama flexible porque justamente el valor del tipo de cambio puede ir fluctuando, puede ir variando en el tiempo de acuerdo a cambios en la oferta o en la demanda, ¿sí? Puede ser un sistema de tipo de cambio flexible en donde la autoridad monetaria no intervenga, y ahí hablamos de flotación libre, flotación limpia, o podría ser un sistema de tipo de cambio flexible con una flotación administrada, o lo que se llama también flotación sucia, que es cuando la autoridad monetaria dice, bueno, yo voy a tolerar que el tipo de cambio fluctúe entre determinado margen, pero si se me va más allá de ese margen, intervengo, comprando o vendiendo divisas, para que no se me vaya mucho más allá de ese valor. ¿Sí? Ese era el tipo de cambio flexible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con eso? No. Bien, pregunta 14, dice, suponiendo un tipo de cambio fijo, es decir, suponiendo que el país está en un sistema de tipo de cambio fijo, se denomina devaluación A, un aumento del saldo en el balance de pagos, B, la entrada de capitales de préstamo al país, C, un incremento en el precio oficial de la moneda extranjera, D, una disminución en el precio oficial de la moneda extranjera. La C. 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 La C es la correcta. La C, incremento en el precio oficial de la moneda extranjera, ¿sí? Recuerden entonces, otro de los sistemas que teníamos, además del flotante que habíamos visto hace un rato, es el sistema de tipo de cambio fijo. En el sistema de tipo de cambio fijo es la autoridad monetaria la que establece una paridad fija, obviamente, entre la divisa y la moneda nacional, por ejemplo, entre el dólar y el peso, y se compromete la autoridad monetaria a comprar y vender divisas para mantener ese valor fijo, ¿sí? En caso de que la autoridad monetaria decidiera cambiar ese valor, estaríamos hablando de una devaluación, ¿sí? En una devaluación aumenta la cantidad de pesos que yo tengo que poner para poder adquirir una divisa, en este caso un dólar, ¿sí? Sí. Fue el sistema de tipo de cambio vigente durante el modelo de convertibilidad, en donde un peso valía un dólar y eso duró más o menos 10 años en la Argentina. Bien. ¿Quedó alguna duda ya pasamos por sector público y ahora estuvimos transitando todo lo que es sector externo? ¿Queda alguna duda sobre eso? ¿Algo que No, repasar? profe. No. Bien, la idea es ir pasando sector por sector, pero si trata de abarcar la mayor cantidad de temas posibles, pero seguramente alguno queda ahí en cartera, así que si hay alguna duda, pregunta. Nos metemos ahora en cuentas nacionales, ¿sí? En la pregunta número 15. Recuerden que nosotros, durante el parcial, empezamos a ver cuentas nacionales, pero vimos cuentas nacionales para una economía cerrada y sin sector público, ¿sí? Ahora, en el integrador vamos a ver las cuentas nacionales para una economía abierta, con sector público, con sector financiero, con sector externo, ¿sí? Entonces ya vemos las cuentas nacionales de una manera más llegada a la realidad, ¿sí? Pregunta número 15 dice, ¿el producto neto incluye solo la inversión destinada a aumentar la capacidad productiva de un país? B, la inversión destinada a mantener y aumentar la capacidad productiva de una economía. C, la inversión destinada a aumentar la capacidad productiva de una economía, menos la inversión de reposición. D, solo la inversión destinada a cubrir la depreciación del capital. La C. La C. ¿Quién más? B. Yo puse B. La respuesta correcta es la A, solo la inversión destinada a aumentar la capacidad productiva de un país. Recuerden, el producto era el total de bienes y servicios finales que produció la economía. Cuando hablamos de producto neto es que incluye la inversión neta. ¿Y qué era la inversión neta? La inversión total. No, esa era la inversión bruta, la inversión total. ¿Qué era la inversión neta? La inversión neta es justamente aumentar la capacidad productiva. Exactamente, son todos los gastos de capital que lo que buscan es aumentar la capacidad productiva, ¿sí? Construir una autopista nueva, construir un puente nuevo, construir galpones nuevos para una fábrica que capaz que tiene uno y ahora quiere construir más porque quiere tener mayor capacidad productiva, la compra de camiones por parte de una fábrica, no para reponer los viejos, sino para incrementar su capacidad de transporte de mercancías, ¿sí?
Cuando hablamos de producto neto, vamos a incluir solamente la inversión neta, es decir, la que busca incrementar la capacidad productiva. ¿Qué no vamos a incluir? La inversión de reposición, ¿sí? No vamos a tener en cuenta la inversión que hace el sector público para reparar un hospital o para reparar una autopista. Tampoco vamos a tener en cuenta la inversión que hace una empresa que arregla el galpón en donde trabaja. Tampoco vamos a tener en cuenta la inversión que hace una empresa que el camión que utilizaba está completamente roto, así que lo reemplaza por uno nuevo, ¿sí? Ese camión nuevo que compra no incrementa su capacidad productiva, lo único que hace es reemplazar uno viejo por uno nuevo, pero sigue teniendo la misma capacidad de transporte, ¿sí? Toda esa inversión, que es inversión de reposición, no se incluye dentro de la inversión neta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, esta sería la definición. Solo la inversión destinada a aumentar la capacidad productiva del país, ¿sí? Esta, el punto B, la inversión destinada a mantener y a incrementar la capacidad productiva de la economía, ¿qué tipo de producto es? Producto bruto. El producto bruto, ¿sí? Si hubiera preguntado por el producto bruto, incluía la inversión destinada a mantener e incrementar la capacidad productiva, ¿sí? Así que descartamos la B, es la A, ¿sí? Después la C dice la inversión destinada a aumentar la capacidad productiva menos la inversión de reposición. Esa no tiene sentido porque la que incrementa la capacidad productiva no incluye la inversión de reposición, así que no tiene ningún sentido esa, ¿sí? Y por último, solo la inversión destinada a cubrir la depreciación del capital tampoco sería, porque la destinada a cubrir la depreciación del capital es la inversión de reposición. La inversión de reposición se incluye en la inversión bruta, ¿sí? Fiamma, te escucho. Claro, pero bien, pero ¿qué pasa? El producto bruto es igual a la inversión neta más la inversión de reposición. ¿Estamos de acuerdo, Fiamma? Es decir, que la inversión neta no incluye la inversión de reposición, solo incluye la inversión destinada a aumentar la capacidad productiva. La inversión de reposición es la que viene a reponer el capital depreciado, ¿sí? No está incluida dentro de la inversión neta, ¿sí? ¿Se entiende, Fiamma, la diferencia? Acá es como restarle a la inversión destinada a incrementar la capacidad productiva algo que no tiene, que es la inversión de reposición. No tiene sentido esa frase, la C. ¿Me explico? ¿Se entiende, Fiamma? A ver, léeme, porque justo se trabó un poquito el audio cuando lo leí. Bien, pero exactamente, el producto neto es el producto bruto menos la inversión de reposición. Es decir, que va a ser el producto que incluye la inversión bruta, es decir, la inversión neta más la inversión de reposición, y le vamos a sacar la inversión de reposición, es decir, que solo nos va a quedar la inversión neta, ¿sí? Por eso el producto... ¿Se entiende ahora, Fiamma? Bien. Lo que me parece que te confundía un poco a vos es que estabas como incluyendo en la inversión neta la de reposición, y justamente lo contrario, en la inversión neta no está incluida la inversión de reposición. Bien, ¿alguna duda más? ¿Alguien que dude sobre esta? Porque esta estuvo ahí polémica, no hubo nadie que la acertó. ¿Se entiende ahora? Sí, yo en el cuadernillo de cátedra leí lo mismo que Fiamma, pero ahora me doy cuenta que, o sea, si te ponías a pensar, es exactamente lo mismo que sumar inversión neta. Exactamente. Bien. Bueno, ¿todos se despejaron la duda con esa? ¿Seguimos con la 16? Sí, sí. Recuerden bien entonces, cuando hablamos de producto bruto vamos a incluir todos los bienes y servicios finales. Dentro del producto bruto vamos a incluir, entre otras cosas, porque nosotros ya vimos cómo lo calculábamos el producto, la inversión bruta, es decir, la inversión total. Sería la inversión neta más la inversión de reposición. Mientras que cuando hablamos de producto neto, entre otras cosas que incluimos la inversión neta, solo la destinada a incrementar la capacidad productiva. Bien, número 16.
El producto a precios de mercado incluye solo la inversión destinada a incrementar el stock de capital. B, incluye los impuestos indirectos netos de subsidios. C, incluye los impuestos directos netos de subsidios. D, incluye los impuestos indirectos más los subsidios. La B. ¿Alguien más? D. La B es la correcta. No sé si dijeron eso, no me quedó claro. Sí, la B. O Sí, yo yo te la dije B. la B. La B. Bien, perfecto, no me había quedado claro. Bueno, incluye los impuestos indirectos netos de subsidios. ¿Y qué era el producto a precio de mercado? El producto lo podíamos evaluar de dos maneras. Una era precio de mercado y la otra era costo de factores. ¿Cuándo hablábamos de precios de mercado? El producto a precio de mercado es el producto que se lo venden antes de que lo vendan al mercado. Pero ¿cómo definíamos el producto evaluado a precios de mercado? Es el producto, ay, no sé cómo explicarlo. ¿Se acuerdan? Es el producto no al que lo adquieren los consumidores, sino el otro, en el que le tienes que sumar. No, al contrario, es el producto producto evaluado de al los precio consumidores. que paga el consumidor. ¿Sí? Teníamos el producto a costo de factores y el producto a precio de mercado. El producto a costo de factores era el producto valuado al precio a salida de fábrica, ¿sí? Es decir, cuánto le costaba a los productores fabricar esos bienes y servicios finales, ¿sí? El producto a costo de factores lo calculábamos, salario más renta, más intereses, más beneficios, ¿sí? Lo calculábamos por el método del ingreso. Mientras que el producto a precio de mercado tenía incluida la incidencia del sector público en su cálculo, ¿sí? Y por eso al producto a costo de factores le teníamos que sumar los impuestos indirectos y restarle los subsidios. ¿Por qué? Porque las empresas, una vez que tienen sus bienes finales y sus servicios finales, y eso les costó determinado valor, van a recargar en el precio que le pagan al consumidor, que le cobran al consumidor los impuestos indirectos, ¿sí? Van a recargarlo porque pueden trasladarse los impuestos indirectos, y contrariamente van a reducir el precio que va a tener que pagar el consumidor por los subsidios que perciben las empresas, ¿sí? Entonces, el producto a precios de mercado es el precio que paga el consumidor, el producto evaluado al precio que paga el consumidor, teniendo en cuenta la incidencia del sector público, ¿sí? Sí, sí. Bien. Número 17. El Producto Interno mide bienes y servicios finales producidos dentro del país por residentes y no residentes, bienes y servicios finales producidos dentro y fuera del país, bienes y servicios producidos dentro del país, bienes y servicios finales producidos dentro y fuera del país por factores productivos nacionales. La D. C. La A. La A es la respuesta correcta. Cuando hablamos de producto interno, vamos a hablar de bienes y servicios finales producidos dentro del país por residentes y no residentes, ¿sí? Eso es la definición de producto interno, ¿sí? Vamos a ir descartando. ¿Por qué no las otras? Dice la B, bienes y servicios finales producidos dentro y fuera del país. No, porque el producto interno justamente son los que se producen dentro del territorio nacional, ¿sí? No fuera del territorio nacional. Así que la B la descartamos. La C, bienes y servicios producidos dentro del país. ¿Por qué descartamos esa? Porque no aclara si es residentes y no residentes. No solamente por eso, por algo más importante. Porque no aclara que son finales. Exactamente, ¿sí? Acá estaríamos hablando de producción, no de productos, ¿sí? En cambio, el producto hablamos de bienes y servicios finales. Así que, además de esto de residentes y no residentes, tienen que ser finales. La D, ¿por qué descartamos la D? Dice, los bienes y servicios finales producidos dentro y fuera del país por los factores productivos nacionales. No, el interno son los bienes y servicios finales producidos dentro del país por residentes y no residentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el otro concepto? ¿Podríamos hablar de producto interno o de qué otro producto? Nacional. Del producto nacional. Y cuando hablábamos del producto nacional, ¿cómo lo definíamos? Bien, entonces, cuando hablamos de producto nacional, hablamos de los bienes y servicios finales producidos por factores productivos residentes
independientemente de si lo producen dentro del país o fuera del país, ¿sí? Independientemente de dónde se produce ese bien o se presta ese servicio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo tienen que entender. Lo tienen que entender perfectamente y cuando nosotros lo leamos lo tenemos que leer y entender perfectamente. Y no importa que utilicen las palabras exactas, lo que importa es que no se olviden los conceptos fundamentales. Cuando hablamos de producto, hablamos de bienes y servicios finales. Si ustedes no ponen la palabra final, van a estar incluyendo también los insumos y entonces ya no hablamos de producto, hablamos de producción, ¿sí? No es lo mismo hablar entonces de producto que de producción. No es lo mismo hablar de interno que de nacional, no es lo mismo hablar de costo de factores que de precio de mercado, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hablar de producto bruto que de producto neto. Así que, digo, no importan exactamente las palabras, pero sí que la definición que ustedes usen sea precisa y se comprenda que ustedes entendieron las diferencias entre todos esos conceptos. El tema de cuentas nacionales, como les digo siempre, es un tema fundamental para la materia. Así que lo tenemos bien en cuenta y lo preguntamos siempre, ¿sí? Bien, ¿podemos avanzar a la 18? Están muy callados el resto. Tengo acá 5 que están hablando y el resto lo pudo resolver, no lo pudo resolver. ¿Se complicó? ¿Alguien más lo pudo hacer, además de los que ya fueron contestando? Parece que no lo pudieron resolver. Bueno, vamos a seguir nomás. Responda teniendo en cuenta los siguientes datos de las cuentas nacionales. Bueno, nos da varios datos: importaciones, consumo privado, consumo público, inversión bruta interna fija, exportaciones, variación de existencias, discrepancia estadística, impuestos indirectos, subsidios e ingreso neto de factores del exterior. Primer pregunta muy importante. Defina Producto Bruto Interno. ¿Quién se anima? Todo el año lo definimos. Esta sí tiene que estar perfecta la respuesta. ¿Quién se anima a definir el Producto Bruto Interno? Es el total de bienes y servicios finales que se producen en una economía en un periodo de tiempo. Perfecto. La primera parte de la respuesta es correcta. Es el total de bienes y servicios finales que produce una economía en un año. ¿Qué más falta eso? Hasta ahora definimos producto, pero yo les pedí que me definan Producto Bruto Interno, no producto solo. ¿Sería dentro del país o no sé? Vamos a decir por qué es bruto. Porque tiene la inversión bruta. Es bruto porque dentro de esos bienes y servicios finales incluye la inversión bruta. ¿Qué es la inversión bruta? La inversión total. de reposición, Inversión total. La inversión total, es decir, la inversión destinada a incrementar la capacidad productiva y a reponer el capital depreciado, ¿sí? Todo eso que acabo de decir y que acabamos de decir entre todos define por qué es bruto. ¿Qué me falta definir? No sé, ya me perdí. Dijimos que porque era producto, dijimos que era bruto y explicamos por qué. Y por último, tenemos que definir interno. ¿Por qué decimos que el producto es interno? Porque son todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras del país. ¿Por quiénes? Por residentes y no residentes. Y no residentes. Ejemplo, en el Producto Interno, ¿vamos a incluir el puente que construyó el ingeniero francés? Sí. Sí. ¿Vamos a incluir los ingresos generados por la cadena de supermercados francesa también? Bueno, los franceses están a full acá invirtiendo en los ejemplos. ¿Vamos a incluirlos? A la cadena de supermercados francesas que se establecía en el territorio nacional. No. Sí la vamos a incluir porque es producido por residentes y no residentes. Y a mí no me importa que sean factores productivos no residentes en este caso, me importa que estén dentro del país, ¿sí? Bien, todo eso que acabamos de decir, la definición de producto, por qué es bruto y por qué es interno, tiene que estar incluida dentro de la definición. Es decir, si yo les pido que definan producto bruto interno, tienen que decir todo eso que acabamos de decir, ¿sí? Si falta una parte, tienen 1/3 de la respuesta no dada, ¿sí? Les puedo preguntar qué es el Producto Bruto Interno,
qué es el producto neto interno, qué es el producto neto nacional, ¿sí? Podemos preguntar cualquiera de esos conceptos. Por eso es importante que tengan bien en cuenta las diferencias. ¿Está claro? Profe, para entonces dictar de nuevo, porque ya me perdí, tengo miedo de tenerla mal. Bien. Producto ya sabemos qué es. ¿Sí? Recuerden que todo eso está, como siempre les digo, en el apuntecito de la unidad 3, primera parte. Bien. Bien. Por ejemplo, digo, yo siempre les voy dictando por separado, con que ustedes lo unan estaría bien. El producto, es el bruto interno, es el total de bienes y servicios finales producido por una economía en un periodo de tiempo determinado. Generalmente un año. Eso ya lo tienen. ¿Sí? Es bruto porque incluye la inversión bruta, es decir, la inversión total de la economía, destinada a mantener e incrementar la capacidad productiva. Y decimos que es interno porque incluye a todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras del país, por residentes y no residentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, les pregunto, si yo les pedía que me definan el Producto Neto Nacional, ¿qué me decían? Producto Neto Nacional. Serían bienes y servicios producidos por la economía. Para Martina, bienes y servicios. Bienes. Bienes y servicios finales, ¿sí? Bienes y Acordate servicios esa parte. finales. Bien. No te me olvides en el examen, Martina, que yo ya sé que lo sabés y no te puedo decir. Me puedo llegar a morir, me va mal en este parcial y yo me puedo llegar a morir. No, tampoco es tan Sí, definitivo, pero no hay que necesito olvidar mucha lo que nota. ya saben. Yo lo que siempre digo es esto, no se olviden lo que saben. Ustedes se pueden olvidar lo que no estudiaron, pero si saben que los productos, bienes y servicios finales, no quiero que se lo olviden en el examen, ¿sí? Bien, Martina nos dijo entonces, bienes y servicios finales, ¿sí? Hasta producidos por una economía en un periodo de tiempo determinado. Eso es producto, ¿sí? Yo les dije neto. ¿Quién se anima, Martina? No, yo ya dije bruto. Bien, ¿por qué es neto? Porque toma la inversión neta, incluye la inversión neta. Bien, ¿qué era la inversión neta, Luana? La inversión destinada a aumentar la capacidad. Bien. Y les dije que era el Producto Neto Nacional. ¿Por qué es nacional? Porque se produce dentro de las fronteras del país. Nacional. Porque se puede producir dentro y fuera de las fronteras del país. Lo producen factores productivos residentes, independientemente de dónde se producen los bienes y servicios finales, ¿sí? Dentro del país o fuera del país. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Con estos tienen respondida bien, si se acuerdan de todo, una pregunta de examen importantísima. Así que recuérdenselo, estudienlo, ¿sí? Bien, dice, calcule el PBI a precio de mercados y el PBI a costo de factores. ¿Alguien calculó el PBI a precio de mercados? ¿A precio de mercado? ¿Cuánto les dio? No sé si está bien, espero que esté bien porque si no me da todo mal. Así que el PBI a precio de mercado a mí me dio 725.331. Bien, ¿a todos les dio igual? Sí, profe. A mí también. Profe, yo no la pude hacer porque no encontré, o sea, en la tabla esa no estaban todos lo que nosotros necesitábamos y me olvidé cómo Siempre hacer hay para calcularlo. algún dato, siempre está, de alguna manera lo podemos calcular. Claro. ¿Cómo calcularon el PBI a precio de mercado? El consumo privado y público, más la inversión privada y pública, más las exportaciones, menos las importaciones, más la discrepancia estadística. Bien, pero ahí no dice consumo privado y público, inversión privada y pública. Así que, ¿qué datos tiene? Consumo privado más consumo público, más la inversión. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo calcularon la inversión? Yo la calculé la IBI, que es la IBIF más las variaciones de existencia. Bien, más exportaciones, menos importaciones, más discrepancia estadística. Es decir, tuvieron que sumar 537.689
más el consumo público, que es 98.899, más inversión bruta interna fija, que es 148.981, más variación de existencias, que es 1.776, más exportaciones, que es 144.787, menos importaciones, que es 215.195, más discrepancia estadística, que es 8.394. ¿Hicieron eso? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? No te dan, o sea, te daría un poco más o no. A mí me da 716.937, pero le pude haber errado con la calculadora. No sé, porque no lo hice. Profe, porque a mí me dio faltaban eso porque le resté la discrepancia estadística. Porque Más después en la discrepancia oferta y la estadística. demanda no me quedaba igual. Pero si le restaba la discrepancia estadística, Hay que sumarle, es consumo privado más consumo público, más inversión bruta interna fija, más variación de existencias, más exportaciones, menos importaciones, más discrepancia estadística. ¿Lo hicieron? ¿Así? A mí me dio igual que a Luana. Bien, bueno, ahora vamos a hacerlo el cálculo. Analía, ¿vos lo hiciste por casualidad al cálculo ese? Pude haberlo hecho ahí rapidito y le erramos, pero lo podemos hacer ahí en la calculadora. Me anoté la fórmula, no hice el cálculo, así que lo hago ahora. Bien, ahora lo hacemos. Lo hago en la misma que hiciste vos. Consumo privado, 537.689, más consumo público, 98.899, más inversión bruta interna fija, que es 148.981, más variación de existencias, 1.776, más exportaciones, que es 144.787, menos importaciones, que es 215.195, más discrepancia estadística, que no la veo ahora, ahí está, 8.394. A mí ahí sí me da bien, evidentemente había calculado mal. ¿Cuánto les da a ustedes? 725, 331. Perfecto, 725.331. Bueno, puse mal la calculadora, así que está correcto lo de ustedes, ¿sí? Bien. ¿Y el producto a costo de factores? ¿Cómo lo calculan? ¿Cómo calculan el producto a costo de factores? ¿Alguien lo pudo calcular? Sí. Yo sumé el PBI a precios en el mercado menos impuestos indirectos menos subsidios. No es, no es correcto eso. ¿Alguien más lo hizo distinto? Producto a costo de factores de salario más rentas más intereses más Bien. beneficios. Una manera de calcularlo, que es la más obvia, es salarios más renta más intereses más beneficios. Esos datos no los tenemos, así que no lo podemos calcular así. Otra manera de pensarlo es recordar que el producto a precio de mercado es igual al producto a costo de factores más impuestos indirectos menos subsidios, ¿sí? Con lo cual lo que tenemos que hacer es despejar y ponemos producto a costo de factores es igual al producto a precio de mercado menos impuestos indirectos más subsidios, ¿sí? ¿Se entiende qué hice? Sí, cambiaste la fórmula. Cambié la fórmula, la di vuelta, ¿sí? Así que vamos a hacer 725.331 menos 150.350 más 1.362. ¿Cuánto les dio? Bien, ¿alguien lo hizo? No, porque como el otro me había dado mal, me frustré y no lo hice. Bien, bueno, en definitiva, hagan el cálculo, el Producto Bruto Interno a precio de mercado menos los impuestos indirectos más subsidios. Ese es el cálculo que tienen que hacer, ¿sí? Yo también lo he hecho mal, tipo había restado en vez de sumar, pero lo sumé y puede ser que sea 577.705. A mí me da, lo que pasa que ya 576.343, pero como lo tenía mal también me quedó... A mí me da igual que vos, Fernanda, 576.343. 576.343. ¿Qué hicimos? Hicimos 725.331, ¿sí? Y a eso, ¿qué hicimos? Le restamos los impuestos indirectos, es decir, restamos 150.350
y le sumamos los subsidios, 1.362, ¿sí? Ah, perdón, o sea, sí me dio así como lo hiciste vos, profe, pero lo que pasa, o sea, me dio bien, pero lo que yo hice es ponerlo entre paréntesis, entonces queda Pero igual. si vos lo ponés entre paréntesis, es el Producto Bruto Interno a precio de mercados, ¿sí? Que antes estaba restando, lo pasa sumando, ¿sí? Por eso te da así, ¿sí? Es lo mismo, el resultado te tiene que dar igual. Claro, sí, me dio 576.343. Bien, ese es el resultado. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿El resto? Bueno, esto sirve para que, por lo que yo siempre les digo, pongan las fórmulas, porque si se equivocan en un numerito, sí, pero tienen la fórmula bien, lo vamos a considerar al ejercicio. En cambio, si me ponen el resultado y el resultado está mal, por ahí fue porque se equivocaron por un numerito. Así que siempre pongan las fórmulas. Punto C, dice, presente y calcule la oferta y la demanda global. ¿Cómo se presenta eso? ¿Cómo lo presentaron? ¿Alguien lo hizo ese? Sí, pero yo ya valía mucho. Bien, oferta global es el Producto Bruto Interno a precio de mercados más importaciones, y eso tiene que ser igual a la demanda global. ¿La demanda global a qué es igual? Bien, consumo público más consumo privado, más inversión bruta interna fija, más variación de existencias, más exportaciones, ¿sí? Más discrepancia estadística sería también, ¿no? Sí, no tenemos por qué no sacarla, ¿sí? Porque la inversión bruta interna, ¿cómo la calculamos? Inversión bruta interna fija más variación de existencias, ¿sí? ¿Vamos? ¿Repito o no repito cómo lo calculamos entonces? Sí, repetí la fórmula. Oferta global es Producto Bruto Interno a precio de mercados más importaciones, ¿sí? Y demanda global es consumo público más consumo privado, más inversión bruta interna fija, más variación de existencias, más exportaciones, más discrepancia estadística. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bien, ¿cuánto les dio? ¿Alguien lo hizo? 940.526. Así es, Bien, da nada. 940.526, así tiene que dar. Bien, les hago una pregunta. ¿Qué es la demanda global y la oferta global? ¿O qué es la oferta global? La oferta del... No, Fía, ¿lo querés decir vos? ¿Es la oferta y la demanda tipo del país hacia el mundo? Bien, vamos a definirlo así. La oferta global son todos los bienes y servicios finales que están disponibles en la economía, ¿sí? Mientras que la demanda global va a ser el destino que se le dé a esos bienes y servicios finales. Es decir, ¿cuáles son los bienes y servicios que tenemos disponibles en la economía? Todos los que se producen en el país, es decir, el Producto Bruto Interno, más los que importamos. ¿Y cuál es el destino que le damos a todos esos bienes y servicios finales? Le damos destino al consumo, le damos destino a la inversión, le damos como destino las exportaciones, ¿sí? Por eso hablamos de la demanda global, es el destino que se le da a todos esos bienes y servicios finales disponibles en la economía, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, Algo así quise decir, profe. bien. Bueno, vamos precisando, pero vamos por el buen camino. Último, dice, calcule el Producto Bruto Nacional. ¿Cómo van a calcular el Producto Bruto Nacional? Profe, perdón, ¿cuánto eran los resultados de la oferta y la demanda global? 940.526. Ah, es el de la oferta. Y la demanda también, porque si no nos da igual, está Claro. mal hecho el ejercicio. Bien. Bueno, tiene que dar igual, sí, tengan en cuenta eso. Bien, punto D dice, calcule el Producto Bruto Nacional a precio de mercados. ¿Cómo lo calculamos? El Producto Bruto Interno a precio de mercado más el INFE.
Exactamente, Producto Bruto Interno a precio de mercado, que si no me equivoco era 725.331, más el ingreso neto de factores del exterior, que según dice ahí es 134.620. ¿Cuánto les dio? 859.951. Bien, así da. Bien, si no le erramos a ninguna calculadora, después lo pueden revisar, así da, es correcto. Bien, en este... Sí, ¿El Martina. índice qué sería? Porque siempre me pasa lo mismo y no lo tengo anotado. ¿Qué es el Bien, índice? es importantísimo esto que preguntabas, Martina. El ingreso neto de los factores del exterior son todos los cobros que reciben los factores productivos residentes por sus servicios prestados en el resto del mundo, menos los cobros que reciben los factores productivos residentes por sus servicios prestados en el resto del mundo, menos los pagos a los factores productivos no residentes por sus servicios prestados en el país. El ingreso neto de factores del exterior es lo que vamos a registrar en el balance de pagos dentro de la cuenta corriente en la subcuenta ingreso primario. ¿Sí? Vamos a registrar, bueno, ¿qué cobramos nosotros factores productivos residentes por haber prestado servicios en el resto del mundo? ¿Y qué tuvimos que pagar? ¿Sí? Y los ejemplos los que damos siempre, ¿sí? Los pagos de los intereses de la deuda al FMI, algún cobro que recibe algún científico por dar una conferencia en otro país del mundo. ¿Sí? Todos esos cobros o utilidades y dividendos que recibe un factor productivo residente por haber hecho alguna inversión en el exterior. Bueno, todo eso lo vamos a registrar en ingreso neto de factores del exterior. ¿Sí? Y va a estar registrado, como les decía, en el balance de pagos, en la cuenta corriente, en la cuenta corriente y dentro de la cuenta corriente, ingreso primario. En este tipo de ejercicios pueden encontrar el dato así, ingreso neto de factores exterior, o lo pueden encontrar separado, ¿sí? Cobros de factores productivos residentes por sus servicios prestados en el resto del mundo como un dato, y los pagos de los factores productivos no residentes por sus servicios prestados en el país. Es decir, que lo podrían encontrar ya calculado o podrían tener que calcularlo ustedes. Bien, ¿alguna duda? ¿Podemos avanzar? Sí. Bien, falta poco, pero es mucho lo que falta. Dice, ya pasamos sector público, ya pasamos sector externo, ya pasamos cuentas nacionales, ahora vamos a meternos en sector monetario y financiero, el último de los sectores que tenemos dentro de lo que es la unidad 3, segunda parte. Dice, se produce creación de base monetaria cuando A, compra de divisas por parte del Banco Central por un superávit en el balance de pagos, B, venta de divisas por parte del Banco Central por un déficit del balance de pagos, C, venta de títulos públicos por parte del Banco Central, D, devolución de redescuentos de los bancos comerciales al Banco Central. ¿Alguien lo pudo hacer? La 19 es, yo puse la A. Bien, exactamente. En la 19 la respuesta correcta es A. Es decir, ¿cuándo va a crear base monetaria el Banco Central? Cuando compra divisas por un superávit en el balance de pagos, ¿sí? Ese era un factor de creación de base monetaria. Todos los otros, el B, el C y el D, son factores de absorción de base monetaria, es decir, lo contrario. Se achicaría la base monetaria. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna duda con la 19? No. ¿Alguien necesita que repasemos ese tema? No. Bien, recuerden que cuando hablamos de factores de creación o absorción de la base monetaria, para que se modifique la base monetaria, que es un pasivo del Banco Central, se tiene que modificar alguno de sus activos, ¿sí? Si aumenta alguno de sus activos, aumenta la base monetaria, como es en este caso. Si disminuye uno de los activos, disminuye la base monetaria. Bien, pregunta 20. La base... No, todavía estamos en sector monetario y financiero. La unidad 4 es crecimiento y desarrollo, todavía no llegamos. Estamos metiéndonos en la última parte del sector, de la unidad 3, que es sector monetario y financiero.
Pregunta 20. La base monetaria es la suma de efectivo en manos del público más el efectivo en caja en los bancos comerciales, más la totalidad de reservas de los bancos comerciales en el Banco Central. B, la totalidad de activos de reserva, el balance de pagos. C, la totalidad de los depósitos en los bancos comerciales. D, la totalidad de los depósitos en plazo fijo en los bancos comerciales. La A. La A es la respuesta correcta. Justamente es la definición de base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? El efectivo que emitió el Banco Central y está en manos del público, más efectivo que tienen los bancos comerciales, más los depósitos de los bancos en el Banco Central, es decir, las reservas legales que tienen los bancos comerciales en el Banco Central. Bien, avanzamos si no hay dudas. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. 21. Si el Banco Central otorga redescuentos a los bancos comerciales, esto provoca un aumento de la base monetaria y la oferta monetaria, una disminución de la base monetaria y oferta monetaria, no influye en la base monetaria, solo afecta a la oferta monetaria. La A. Bien, ¿alguien más? La A. Exactamente, la respuesta correcta es la A. Cuando el Banco Central otorga redescuentos a los bancos comerciales, ¿qué es lo que está haciendo? Está otorgándole un crédito a los bancos comerciales, ¿sí? Emite dinero y le va a otorgar un crédito a los bancos comerciales, que van a poner a circular ese dinero, ¿sí? Entonces, por un lado, aumenta la base monetaria, porque justamente es un factor de creación de base monetaria, ¿sí? Pero además, los bancos comerciales van a poner a circular ese dinero. Y al poner a circular, por el mecanismo de creación secundaria de dinero, va a incrementarse la oferta monetaria, ¿sí? Por eso decimos que aumenta la base monetaria y a la vez aumenta la oferta monetaria. ¿Alguna duda con esa pregunta? No. ¿Avanzamos nomás? ¿Vamos con la 22? ¿O alguien quiere preguntar algo? Bien, vamos con la 22 entonces. Con los depósitos iniciales de 10.000 pesos, un encaje del 20%, suponiendo que los bancos solo guardan la reserva legal establecida por el Banco Central. Siempre que hay interesados en tomar préstamos y que quienes los reciben los reingresan íntegramente al sistema financiero, la oferta monetaria de dinero asciende a 100.000 pesos, 25.000 pesos, 10.000 pesos o 50.000 pesos. Bueno, ahí dice un depósito inicial de 10.000 pesos, un encaje del 20%, y todos los otros son los supuestos de este sistema de encaje fraccionarios, que los bancos comerciales no guardan más que la reserva legal, que siempre hay gente que quiere tomar préstamos y que quien recibe el préstamo de alguna manera lo va a reingresar al sistema, ¿sí? ¿Cuál es la oferta monetaria que se crea a partir de ese depósito inicial? D. La D. De 50.000 pesos. ¿Cómo calculamos? Oferta monetaria era igual a base monetaria por el multiplicador monetario, ¿sí? El multiplicador monetario era 1 sobre R, es decir, 1 sobre 0,2, ¿sí? 10.000 por 1 dividido 0,2 nos da 50.000. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, seguimos entonces. 23. Si el Banco Central reduce el coeficiente de encaje, A, se incrementa la creación secundaria de dinero, B, disminuye la creación secundaria de dinero, C, se reduce el multiplicador monetario, D, disminuye la oferta monetaria. La A. ¿Alguien más? Yo también. Exactamente, la A, se incrementa la creación secundaria de dinero. ¿Qué es lo que hace acá? Nosotros teníamos esa fórmula que habíamos visto recién. Oferta monetaria era igual a base monetaria por 1 sobre R. Si el Banco Central lo que hace es reducir R, ¿qué va a pasar con el multiplicador bancario? Si se reduce R. Se va a incrementar. Aumenta. Y al aumentar el multiplicador, ¿qué va a pasar con la oferta monetaria? Va a aumentar. Exactamente. Bien. 24. Ahora sí, ya pasaríamos a lo que es la unidad 4, crecimiento y desarrollo. ¿Hay alguna duda que haya quedado sobre la unidad 3? ¿Alguien quiere? Sí. Mayra, no sé si fue Mayra la que preguntó.
Yo no tengo ninguna duda. No escuché, Mayra. Que yo no tengo ninguna duda. Sí. Ah, bien. Bien, alguien que quiera, no sé por qué a mí se me tildó un poco acá ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, sí. se ve medio mal la Sí, imagen, pero no se sé si ve soy mal. yo. Se te ve mal. La imagen, a ver si la dejo de compartir. Yo también la veía mal, pero no sabía si era mi computadora. Ahí la dejé de compartir. Sí, sí. Ahí está, ahí dejaste de compartir el archivo. A ver, denme un segundo. ¿Quieren que la siga compartiendo o seguimos así? No, no importa, pero déjalo así. Bien, vamos a dejarlo así no sé qué pasó con esto. Bien. Bueno, la número 24, ¿no? Sí, la número 24. Entramos en lo que es crecimiento y desarrollo, la unidad 4. Dice, elija la oración correcta. El crecimiento económico supone que existe desarrollo económico. B, un país que se desarrolla, además de crecer, logra un reparto más equitativo del ingreso. C, el crecimiento económico supone un modelo de desarrollo sostenible y sustentable. D, el crecimiento se mide a través del índice de desarrollo humano. La C. ¿Quién más? La B. La D. ¿La ve? La opción correcta es la B. Un país que se desarrolla, además de crecer, logra un reparto más equitativo del ingreso. ¿Sí? Ahora vamos a ir diferenciando un poquito. Vamos a ver por qué descartamos la A. Dice, el crecimiento económico supone que existe desarrollo económico. ¿Qué me dicen de esa oración? No, una cosa no tiene nada que ver con otra. Bien, no sé si no tienen nada que ver, pero una cosa no implica la otra, ¿sí? No, Exacto. Cuando un país crece, aumentan los niveles de actividad económica, ¿sí? Aumenta el producto potencial, ¿sí? Mientras que cuando un país se desarrolla, uno de los elementos a tener en cuenta es el crecimiento económico, pero no es el único, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener en cuenta en un proceso de desarrollo? Además del crecimiento económico. El desarrollo también humano de la vida. Bien. El índice de desarrollo humano. Bien, el índice de desarrollo humano va a ser el índice con el que vamos a medir el desarrollo, ¿sí? Pero ¿qué más tenemos en cuenta en el desarrollo, además del crecimiento económico? El bienestar. El bienestar. ¿Qué diríamos del bienestar? ¿Cómo definíamos el desarrollo? ¿Se acuerdan o lo revisan? Ahí me fijo. Vale. Pero, o sea, como que tenía que ver con todo, tenía que ver como con la distribución que sea más equitativa, con el Bien. bienestar, tenía como era un poco de todo. Era más amplio, bien, con una distribución más equitativa. ¿Qué más? Esta también puede ser una pregunta de examen. Ay, mejora la calidad de vida. Una mejora en la calidad de vida en la población en su conjunto. ¿Qué más? ¿De qué más hablamos cuando hablamos de desarrollo? Acá, A ver, Martina. hablamos de salud, de educación, del acceso a la salud, saneamiento. Bueno, entonces cuando hablamos de desarrollo es un concepto mucho más amplio que el crecimiento. No solamente hablamos de un aumento en los niveles de actividad económica, de una expansión del producto potencial, que es el crecimiento económico, sino que hablamos de mejora en la calidad de vida de la población en su conjunto, una distribución más equitativa del ingreso, que ese crecimiento económico alcance a la población en su conjunto y no solamente a una parte. Hablamos de mejoras en el acceso a salud, a educación, a libertades, a derechos, a elección, que sea un proceso sostenible y sustentable, amigable con el medio ambiente, es decir, teniendo en cuenta no solo la generación actual, sino también la generación futura, ¿sí? Estamos hablando de un proceso muchísimo más complejo, que como no recuerdo bien qué decía, quién lo decía, lo vamos a medir a través del índice de desarrollo humano, ¿sí? Entonces descartamos la A, porque que exista crecimiento no implica que exista desarrollo. Muchas veces un país puede crecer, pero a la vez no estar desarrollándose, porque está creciendo económicamente, pero no están pasando todos esos otros procesos de los que acabábamos de hablar, ¿sí? Así que la A la descartamos. La C dice,
el crecimiento económico supone un modelo de desarrollo sostenible y sustentable. También la descartamos, ¿sí? Porque está diciendo lo mismo, que el crecimiento y desarrollo son lo mismo, y no. Una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. ¿Sí? Solo el desarrollo supone un modelo sostenible y sustentable en el tiempo. ¿Sí? Y por último, el caso de, dice, el crecimiento se mide a través del índice de desarrollo humano. ¿Eso es correcto? No. No. No es correcto. ¿Sí? El crecimiento, ¿cómo lo medimos? Puede ser a través del PBI real. La tasa de crecimiento del PBI real. ¿Sí? Recuerden que real refería a que estaba evaluado como a precios corrientes o constantes. Constantes. A precios constantes, es decir, a precios de un año base, exactamente. Bien, así que la única que es correcta es la D. Un país se desarrolla, además de crecer, logra un reparto más equitativo del ingreso. ¿Sí? Bien. Esta pregunta lo que busca es que ustedes tengan bien en claro, si les preguntamos, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre crecimiento y desarrollo? Y que las puedan definir, ¿sí? Bueno, esto es crecimiento, esto es desarrollo, de esta manera medimos el crecimiento, de esta manera medimos el desarrollo, ¿sí? Son dos conceptos relacionados pero diferentes. Punto 25. El coeficiente de Gini mide el nivel de desarrollo alcanzado por un país, la desigualdad en la distribución sectorial del ingreso. Su valor tenderá a 1 a medida que la distribución del ingreso se aproxime a una situación de igualdad perfecta. D. Su valor tenderá a 1 a medida que la distribución del ingreso se aproxime a una situación de desigualdad perfecta. ¿Cuál es la correcta? La D. La D. La D de dedo, ¿sí? Bueno, ¿qué mide el coeficiente de Gini? La distribución de la renta, la distribución de los ingresos. El grado de Personales. desigualdad en la distribución personal del ingreso, ¿sí? Eso es lo que mide. El coeficiente de Gini, recuerden que era una gráfica, ¿sí? ¿Cómo hacíamos la gráfica? ¿Cómo construíamos esa gráfica? Era un cuadrado que en un lado estaban... En el eje vertical, ¿qué poníamos? En el eje vertical estaban los años, ¿era? No. ¿Qué poníamos en el eje vertical? El porcentaje de ingresos acumulados, ¿se acuerdan? El porcentaje de ingresos y el otro lado la población era. Exactamente, el porcentaje de la población acumulada, ¿sí? En el eje horizontal, ¿sí? Después teníamos una línea que cruzaba ese cuadrado, una línea recta. ¿Qué era esa línea recta? La curva de Lorenz. No, la recta me refiero. La recta de distribución perfecta. La línea de equidistribución, ¿sí? Ah. ¿Qué representaba eso? ¿Una situación real? No. No. ¿Qué representaba? La distribución perfecta, tipo, no. Una situación hipotética en donde todas las personas recibían el mismo ingreso, ¿sí? Pero había otra curva, que es la que Zoe nos comentaba, que era la curva de Lorenz. ¿Te acordás, Zoe, qué representaba esta curva de Lorenz? No, profe. La curva de Lorenz lo que representa es la situación real de cómo se distribuye el ingreso, ¿sí? Que no es de igualdad perfecta, sino que lo que nos muestra es la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿sí? A partir de esa gráfica íbamos a construir un coeficiente que era el coeficiente de Gini, ¿sí? Que era el área A dividido el área A más B, ¿sí? Y ese coeficiente de Gini podía adquirir valores que estaban entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bien, el 1, ¿qué representaba? O cuando el coeficiente de Gini se aproximaba a 1, ¿qué representaba? La distribución imperfecta. Desigualdad. Desigualdad, ¿sí? Digamos que la situación de distribución tiende a una desigualdad perfecta en la distribución del ingreso, ¿sí? Es decir, que mientras más se acerque a 1 el coeficiente de Gini, mayor va a ser la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿alguna duda con el coeficiente de Gini? ¿Quieren que lo repasemos? ¿O se entendió? La correcta era la D, ¿sí? Sí, sí. Bien, continúo. 26. El índice de desarrollo humano elaborado por las Naciones Unidas alcanzó en el país A un valor de 0,546 y en el país B un valor de 654. Se puede afirmar que A. La distribución personal del ingreso es más equitativa en el país A que en el B. B. La distribución personal del ingreso es más equitativa en el país B que en el A. C.
el grado de desarrollo alcanzado por el país es mayor en el país, es mayor que en el país B, por lo que las condiciones de vida son mejores. D, el grado de desarrollo alcanzado por el país B es mayor que el país A, por lo que las condiciones de vida son mejores. El La D. D. La respuesta correcta es la D. El grado de desarrollo alcanzado por el país B es mayor que el país A, ¿sí? Bueno, entonces, índice de desarrollo humano no mide la desigualdad en la distribución del ingreso, sino que lo que mide es el grado de desarrollo. Y mientras más se acerque a 1, mayor va a ser el desarrollo alcanzado por el país, ¿sí? ¿Alguna duda con ese? No. Bien, avanzamos. 27. El crecimiento económico. A, representa una expansión del Producto Bruto Nacional potencial de un país. B, se mide a través de la tasa de crecimiento del PBI nominal. C, supone un desplazamiento a la izquierda de la frontera de posibilidades de producción. D, todas son correctas. ¿A? La A. La A es la ¿En correcta. cuál estamos? En la número 27. Sí, la A. La A representa la expansión del Producto Bruto Nacional potencial de un país. Esa es la correcta. ¿Por qué descartamos la B? Porque dice PBI nominal en vez de Exacto, real. lo medimos por el real. Bien, ¿por qué descartamos la C? Porque dice un desplazamiento hacia la izquierda. Y si es- Exacto, cuando hablamos de crecimiento, el desplazamiento es hacia la derecha o hacia arriba, ¿sí? Bien, pregunta 28. ¿Podemos decir que en un país hay inflación? Sí. ¿El precio de los lácteos viene subiendo hace años un 2% mensual? B, ¿el nivel general de precios ascendió un 30% el último mes? C, ¿los salarios nominales vienen en ascenso? D, ninguna de las alternativas es correcta. La A. La A. La A. No, ninguna de las alternativas es correcta. ¿Por qué no la A? Porque habla de un solo precio. ¿Cómo definíamos la inflación? Aumento sostenido y generalizado en el nivel general de precios. Si tiene que aumentar los precios, tienen que aumentar todos los precios, es decir, tiene que ser generalizado y tiene que ser persistente en el tiempo. Acá habla del precio de los lácteos, pero no nos habla del resto de los precios, así que la descartamos a la A. En el caso B, sí habla de un aumento general en los precios, pero dice del último mes, ¿sí? No habla de un aumento sostenido en el tiempo, así que nos faltan datos, hay que ver si ese aumento es sostenido o no, ¿sí? Así que también descartamos la B. La C la descartamos porque solamente habla de los salarios nominales, ¿sí? No está hablando del resto de los precios de la economía, con lo cual todas son incorrectas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, recuerden entonces, inflación no puede ser un solo precio, tienen que ser todos. Tampoco pueden ser todos los precios durante un mes, tiene que ser un proceso sostenido en el tiempo, ¿sí? Son 3 los elementos, aumento de precios, sostenido y generalizado, ¿sí? ¿Cómo medíamos la inflación? ¿Se acuerdan? Se mide por la variación porcentual del índice de precios al consumidor. Exactamente, por la variación porcentual del índice de precios al consumidor. Así es. Bien, 29. Si el PBI real de determinado país en 2019 fue de 15.000 millones, en 2018 fue de 14.000 millones y en 2004 fue de 9.000 millones, la tasa de crecimiento del PBI real de 2019 fue de 7,14%, menos 7,14%, 66,67%, menos 66,67%. La A. La B. La A. La A, 7,14%. ¿Cómo sacamos la tasa de crecimiento de 2019? PBI real del 2019 menos PBI real del 2018 dividido PBI real del 2018 multiplicado por 100, ¿sí? Eso nos da 7,14. ¿Sí? Sí, sí. Sí, di vuelta a los números, por eso me había dado negativo. Bueno, tengan cuidado con eso. Bueno, un poco esto pretende hacer un repaso de todos los temas que fuimos dando. No sé si quedó alguna duda sobre algo en particular.
alguna pregunta o algún tema que no hayamos abordado y que quede alguna duda. Recuerden que durante el fin de semana les voy a estar enviando el aula. Nosotros nos vamos a reunir el miércoles 24 de noviembre a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Económicas para el examen integrador que va a ser escrito, que va a ser presencial, ¿sí? Salvo 2 alumnos, Priscila y Carlos, que van a rendir en otro horario. El resto nos vamos a encontrar a las 18 horas. Yo les voy a estar mandando la información o vamos a colgarla también por comunidades, así que lo pueden ver por ahí. Como les decía, lo de la CEPAL no hicimos tiempo a verlo, así que lo pueden ver a través de el canal de YouTube, pueden ver la clase y bueno, si tienen alguna duda me preguntan, ya sea de ese tema o de cualquier otro tema. 18 horas va a ser el examen, como me preguntan ahí. No sé cuánto tiempo vamos a tener porque todavía no tengo el examen, así que no sé cuánto tiempo se va a asignar. Eso se los vamos a ir comentando en el mismo examen, ¿sí? Pero no se preocupen que el tiempo va a ser suficiente como para que puedan desarrollarlo el examen. No. El trabajo de repaso lo que pretendió es abordar todos los temas que fuimos dando a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? La verdad es que yo todavía no tuve acceso al examen, así que no sé si va a ser de formato multiple choice. Seguramente haya algunas preguntas de respuesta abierta, ¿sí? Seguramente haya algún ejercicio como el que dimos de cuentas nacionales, sí, pero la verdad es que no tuve acceso todavía a ese examen, que están terminando de hacerlo, así que no les puedo decir específicamente cómo va a ser. De todas maneras, bueno, les voy a mandar toda la info por mail y bueno, pueden preguntar ahí. Sí, Luana. Quería preguntar, entonces el tema ese, la CEPAL, entraría. Todo lo que está en las publicaciones de cátedra y en la bibliografía puede llegar a entrar. Es el tema que menos se toma usualmente. Yo les digo, todavía no tuve acceso al examen. Es el tema que menos se toma. Digamos, en general siempre tomamos los otros temas, pero tienen acceso a verlo porque, bueno, no llegamos a dar en la clase y prioricé los otros temas, ¿sí? Pero lo pueden ver por el canal de YouTube y si tienen alguna duda me consultan. Ok, gracias. Bien, ¿alguna duda más? Profe, igual también van a haber preguntas de las otras unidades, de las Va a haber primeras. preguntas de la unidad 3, segunda parte, es decir, sector público, sector externo, sector financiero y cuentas nacionales incorporando estos 3 sectores, y va a haber preguntas de la unidad 4, es decir, crecimiento, desarrollo, ¿sí? De crecimiento y desarrollo, que es todo lo que, incluye todos los temas que estuvimos dando, ¿sí? Bien, si no quedan más dudas, para los que promuevan la materia va a ser nuestro último encuentro. Para los que queden regulares vamos a ir a un coloquio, así que seguramente les voy a estar escribiendo un mail a los que queden regulares para hacer un nuevo encuentro para precisar cómo vamos a tomar el examen. Bueno, y si alguno queda libre, nos encontraremos en las instancias de examen, así que bueno, el próximo encuentro va a ser el miércoles allá en la facultad de manera presencial. Cualquier duda que surja durante estos días que quedan para estudiar, no duden en escribirme. Fiamma. No va a haber preguntas específicas sobre eso, pero obviamente lo tienen que saber en el sentido de que si yo les pregunto el crecimiento y frontera de posibilidad de producción, la frontera es un tema de la unidad 1, así que se tienen que acordar de frontera de posibilidad de producción. Cuando vemos cuentas nacionales, las cuentas nacionales vienen de un tema que vimos antes, que eran las cuentas nacionales en economía cerrada y sin sector público. Es decir, ustedes tienen que haber entendido las unidades anteriores como para poder entender, los temas que vimos en la segunda parte de la unidad 3 y la unidad 4, ¿sí? Pero las preguntas... Eso está en la unidad 3, segunda parte, cuando hablamos del rol del Estado en las distintas escuelas y corrientes de pensamiento. Está en esa parte. Pero con que repasen lo que está en la tercera unidad, segunda parte, más la unidad 4, está correcto, en tanto lo entiendan y tengan lo suficiente estudiado lo anterior como para entenderlo, ¿sí? Bien. Bueno, gracias a todos. Nos estamos viendo Chao, profe. hasta luego. Chao, chicos.